Me siento como en una pecera con puro pez gordo, porque ya todos ustedes ya son pues bastante adelantados en esto de la divina voluntad y, y por eso es que vamos a tratar este tema del vivir el reino de Dios, vivir vida de cielo en la tierra. Esto en la actualidad yo quisiera hacer un pequeño introducción. Ya no se debe considerar como un buen deseo. Ya no debemos considerarlo como algo bello, ese don fabuloso que Dios nos ha dado, sino lo debemos tomar como una necesidad. Y una necesidad apremiante porque se trata de esa batalla espiritual que se está emprendiendo en el mundo, y creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, todos tenemos noticias de lo que está sucediendo en estos momentos, o sea, en todos los ámbitos, en todos los lugares, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito religioso. O sea, está habiendo ¿cómo decirlo? Una verdadera, no sé, se está resquebrajando todo y estamos llegando quizá a esos momentos en que Jesús hablaba de que habrá fe cuando regrese sobre la tierra. ¿Se acuerdan en el Evangelio de San Mateo? Habrá fe cuando regrese a la tierra. ¿Y cuándo regresará Jesús a la tierra? ¿Mandé? Ya no tarda, exacto. Y es más, yo le diría que ya usted se atrasó. Ya regresó. Jesús va a venir. Son 3 venidas de Jesús a este mundo. La primera venida, que es hace 2000 años, que es en forma pasible, o sea, sufriente. Esa venida termina cuando Jesús resucita. En ese momento resucita y resucita glorioso y resucita para iniciar esa segunda etapa que es la venida triunfante para reinar en este mundo. Y esa venida es una venida no física. No imaginemos como los hermanos protestantes que va a descender de los cielos con sus ángeles y que va a haber un rapto. Eso no es así. Esa venida ya llegó, ya está en ustedes, ya los visitó. ¿No se han dado cuenta? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Mandé? En el conocimiento de la divina voluntad. Ahí es donde Jesús regresa a este mundo y regresa en forma triunfante, viene a reinar. Así que nos tenemos que preguntar, si Jesús regresa y regresa a través de esto, lo primero que debo preguntarme es, ¿será cierto? ¿Será cierto que estos escritos, que esta revelación, que este don que Jesús nos está dando es su segunda venida? Vamos a remontarnos al Evangelio para tratar de situarnos. En la última cena, Jesús dice algo muy curioso. Todavía tengo mucho que decirles, y esto ya lo hemos platicado varias veces, pero el momento es necesario volverlo a traer a colación. Tengo mucho que decirles, no poquito, mucho. Y ese mucho lo está diciendo cuando ya terminó prácticamente su etapa de evangelización, ya terminó con la fundación de su iglesia, ya estableció quién es la cabeza de esa iglesia, ya estableció los fines de esa iglesia y acaba de instituir la Eucaristía y acaba de darse a sus
apóstoles que ahora ya son sacerdotes, porque en ese momento los está ordenando como sacerdotes. Y de eso es de lo que hemos vivido 2000 años. O sea, durante 2000 años hemos estado siguiendo lo mismo. Se ha hablado mucho, se ha pensado, se ha meditado, se ha discurrido mucho, pero no se ha agregado nada. Nada a lo revelado en aquel tiempo. Al contrario, se han quitado cosas. No sé si lo haya notado. O sea que no solo no se ha agregado, sino que se ha quitado. Por lo tanto, aquello que dijo Jesús es algo raro, porque dice, tengo mucho que decirles. Y luego dice que cuando el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, venga, Él nos va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. ¿Y quién es la verdad plena? Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo? No me conocen. Eso es lo que está diciendo. No me conocen y el Espíritu Santo los va a conducir poco a poco hasta que me conozcan a mí. ¿Y para qué queremos conocerlo? ¿Para qué querríamos conocerlo? Para saber lo que debemos ser. Para saber lo que debemos ser. Porque San Juan en su primera carta nos dice que hijitos ya somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Pero lo que vamos a hacer o lo que debemos ser no lo conocemos todavía. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se manifieste, sabremos lo que debemos ser, porque lo vamos a ver tal cual es. ¿De acuerdo? Eso está en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, por si lo quieren checar. Ya nos había dicho en el Evangelio que todo lo que Cristo iba a hacer o hizo nos dio la posibilidad de ser hijos de Dios. Pero eso no lo es todo. Porque ahí San Juan dice, hijitos, ya somos hijos de Dios. Pero lo que debemos ser, no lo conocemos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué debemos ser? O sea, debemos ser hombre Dios. Hombre Dios. ¿Por qué hombre Dios? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Y si su Hijo Jesucristo es hombre Dios, el ser humano creado a imagen y semejanza de Jesucristo debe ser hombre Dios. Y por si fuera poco, en los escritos de Luisa, que ya ustedes habrán leído, él habla y dice que su generación en el cielo, en la Trinidad, el Padre lo generó, ¿sí? Él solo, sin participación de nadie, que le dio todo lo que el Padre contenía, en fin, y que del germen divino que el Padre, con el que el Padre generó al Hijo, de ese mismo germen procedió el Espíritu Santo. Era un germen divino. Por lo tanto, tanto el generado, que es segunda persona, como el que procede, tercera persona, son divinos. Y dice, lo mismo sucedió en el vientre de mi madre. Porque a mi madre le fue dado el germen de fecundidad divina.
pero aparte tenía un germen de fecundidad humana por ser de la familia humana. Entonces, con el germen humano y el germen divino que el Padre le da, puede concebir al hombre Dios. Y dice, y de ese mismo germen procedió toda la familia humana. De ahí venimos nosotros. Pero nos quitamos lo divino. Nos quitamos lo divino y por lo tanto nos quedamos nada más con la parte humana. Aquí el problema es decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿A quién afectó esto? ¿Nos afectó a nosotros? Sí, pero afectó más a Dios. Dios es el verdadero perjudicado. En el pecado original, el que más resintió fue Dios. ¿Por qué? Porque su plan, sus decretos de tener su reino en este mundo, de poder repetir su vida tantas veces como lo había decidido en cuanto a criaturas iban a venir a este mundo, se vio suspendido. Ya no pudo seguir adelante. Y los decretos divinos se tienen que cumplir. Eso no hay vuelta de hoja. Todo lo depositó en Adán para que Adán pudiera ser el punto de origen de la vida humana divina de nosotros, seres humanos, para que el reino de Dios se pudiera tener también aquí, en este mundo. ¿Sí se va entendiendo? Pero ese reino le correspondía al Hijo. O sea, el Hijo era el rey de este mundo, o sea, el rey del reino divino en la tierra. Y había otro reino que era el reino celestial, el reino divino, que le corresponde por naturaleza. Por eso es que hace un momento, en el taller que nos dio Carla, hablaba de 2 cielos. ¿No les parece raro 2 cielos? Silencio. No, 2 cielos. El cielo de la humanidad de Jesús y el cielo de la divinidad. Y entonces uno dice, 2 cielos, 2 reinos. Qué raro, ¿no? Vamos con las palabras de Jesús para irnos afianzando y no decir nada más opiniones personales. Muy al principio de los escritos de Luisa, en el volumen 7, Luisa describe la muerte de sus padres. Cuando muere su mamá, o sea, ella sufre mucho porque no quiere que pase por el purgatorio. Y entonces ella asume los sufrimientos que ella tendría que haber pasado y aparte hace ofrecimiento de todos sus actos y peticiones a Jesús. Después de un tiempo de estar con eso, le dice Jesús, hija mía, consuélate, porque quiero decirte y hacerte ver dónde está tu madre. Y como tú, tanto antes como después de habérmela yo traído, me has ofrecido continuamente lo que yo merecí, hice y sufrí en el curso de mi vida en su favor, por esto ahora ella se encuentra tomando parte en todo lo que yo hice y goza de mi humanidad, quedándole aún oculta mi divinidad, que en breve le será también develada. Dice, en ese momento me parecía ver a mi madre dentro de una inmensidad que no tenía confines,
Y en esta inmensidad había tantos gozos y alegrías por cuantas palabras, pensamientos, suspiros, obras y sufrimientos, latidos, en suma, todo lo que contenía la humanidad santísima de Jesucristo, comprendía que es un segundo paraíso para los bienaventurados y que todos, para entrar al paraíso de la divinidad, deben pasar por este de la humanidad de Cristo. Todos, para pasar al cielo de la divinidad, primero deben pasar al cielo de la humanidad de Jesucristo. Así que para mi madre había sido un singularísimo privilegio reservado a poquísimos el no haber tocado el purgatorio. Sin embargo, comprendía que si bien no estaba en tormentos, sino más bien en gozos, su felicidad no era perfecta, sino a la mitad. Creo que palabras muy concretas. Primero se necesita conocer a Jesús. Todos aquellos que no lo conocieron en vida, lo tienen que conocer después de la muerte, para poder darle la gloria, el honor, el amor, todo lo que Él merece por todo lo que Él hizo por nosotros. Y al mismo tiempo, al conocerlo, lo vamos a disfrutar. O sea, vamos a disfrutar de todo lo que Jesús hizo y realizó por cada uno de nosotros. Y eso será después del purgatorio. O sea, primero nos vamos al purgatorio, nos limpiamos un poquito, luego pasamos a conocer a Jesús y ya que lo hayamos conocido, ya que lo hayamos disfrutado, entonces pasaremos al reino de la divinidad. ¿Se va entendiendo? ¿Seguro? ¿No hay objeciones? O sea, estos son temas, ahorita muy, digamos, facilitos, pero es necesario irlo entendiendo para después entender lo que es vivir el cielo en la tierra. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que es necesario, por el decoro de Jesús, por todo lo que Jesús hizo, que Él tenga a sus criaturas gozando en Él y Él gozándose en ellas. Y ese es el reino aquí. ¿Qué es necesario para ese reino? El conocimiento. Si no hay conocimiento, no tenemos esa posibilidad de vivir ese reino de Cristo aquí. Y ese conocimiento lo podemos recibir aquí, en vida, o lo podemos recibir allá, después de la muerte y después del purgatorio. Por lo tanto, primer paso para conseguir el reino aquí en la tierra es el conocimiento. Y ese ya les llegó, ya lo tienen. Todos los escritos de Jesús a través de Luisa no es más que el descubrimiento de quién es Jesús. No sé si se han dado cuenta. Todo nos habla de Jesús. Nos dice quién es, cómo actúa, qué pasaba cuando actuaba, qué era lo que estaba haciendo. Es el conocimiento total de Jesús. Por lo tanto, es el Espíritu Santo guiándonos poco a poco para ir conociendo a Jesús. Si esto lo hacemos aquí en vida, si esto lo podemos integrar en nosotros en vida, empezaremos a vivir el reino de Dios aquí. O sea que el primer paso
de vivir el reino de Dios es vivir el cielo de Jesucristo, el cielo de la humanidad de Jesucristo aquí en la tierra. Y eso de alguna manera, todos los santos hasta ahora y toda la familia humana, de alguna manera lo ha vivido. ¿A través de qué? Del Evangelio, a través de los mandamientos, a través de los sacramentos, o sea, de todo lo que la Iglesia nos ha dado como fruto de la redención. Pero faltaba el punto principal, que era donárnoslo. O sea, no teníamos eso como propiedad. No teníamos las obras de Dios como propiedad, no teníamos los méritos, no teníamos los atributos, no teníamos nada de Jesús como nuestro. Lo podíamos medio imitar a través de virtudes. Podíamos ir haciendo poco a poco un acopio de actos virtuosos, simulando o más bien imitando los atributos de Jesús. Podíamos de alguna manera también irnos asimilando a Jesús a través de la Eucaristía, que es el sacramento, yo diría, principal, en que es Jesús completo que se dona a nosotros, pero se dona como visita, no para permanecer, porque la presencia de Jesús real dura 10 minutos mientras se consume la especie. En el momento que la especie se consume, en ese momento la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia. Y la gracia son los efectos de la vida divina, que esos nos duran mientras permanezcamos en gracia, o sea, sin pecar. Pero todavía no es posesión de vida divina. ¿Qué querrá Jesús que seamos nosotros? Oíamos hace un momento en el taller que es una relación de amor lo que Él quiere. Una relación de amor en donde la criatura y Dios compitan prácticamente en amarse. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es el amor? Darse. O sea, el amor es un acto, no es un sentimiento. Por eso es que el amor humano es tan imperfecto, porque el amor humano lo damos, o sea, lo sentimos y pensamos que amamos porque sentimos bonito, campanitas, un Bambi brincando entre nubes. No, ese no es el amor. El amor es cuando empezamos a dar, pero desafortunadamente no podemos dar, no podemos darnos. Podemos dar, pero no darnos. El amor más, diríamos, perfecto en nosotros, quizá es el amor a los hijos. El amor a los hijos es un amor totalmente desinteresado, bueno, en la mayoría de las veces, y es un amor en el que, si se dan cuenta, lo que estamos tratando de hacer es darnos nosotros al hijo, pero lo damos a través de nuestras ideas. Yo quiero lo mejor para mi hijo, quiero la mejor ropita, quiero la mejor mobiliario, quiero la mejor comida, quiero la mejor escuela, quiero que haga esto, quiero que sea profesionista como yo, quiero que haga un negocio como yo. ¿Qué estoy queriendo hacer? Que repita mi vida. Pero eso no se puede aquí en este mundo porque existe una libertad. Y esa libertad, esa voluntad libre que Dios nos dio, va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no, yo quiero otra cosa. Y creo que todos lo hemos sufrido, bueno, pasado, ¿sí?
Todos hemos estado en ese punto de hijos que no son lo que nosotros quisiéramos que fueran, que no hemos creado, que no han aceptado lo que nosotros queremos. ¿Y Dios será diferente? Dios nos quiere dar todo, pero Él sí puede dar su vida. Él sí puede dar sus cosas. Y nosotros somos los que no queremos aceptarla. Entonces, lo primero que necesitamos es conocer quién es, conocer qué tiene y conocer qué desea. Y lo que desea es dárnoslo. Y luego viene el grave problema. Nosotros tenemos 3 potencias del alma: voluntad, inteligencia y memoria. De estas 3, ¿cuál será la principal? La voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es el motor. La voluntad es la que decide qué hacer. O sea, la voluntad es la que lleva a cabo las acciones y la que decide qué acción llevar. Pero está ayudada por la inteligencia y por la memoria. La inteligencia define o analiza qué le conviene de todo lo que la memoria le trae al presente. La memoria le trae lo poquito que hemos aprendido de Dios, porque en realidad hemos aprendido muy poco. Pero también le trae todo lo mucho que hemos aprendido del mundo. Y eso pesa más. Por lo tanto, generalmente la decisión es tomada hacia el mundo. Y esa decisión quizá vaya también hacia Dios, o sea, que nos enfoquemos hacia Dios, pero mezclada con cosas del mundo. Difícilmente aceptamos el vaciarnos de todo lo nuestro para que ahora sí Jesús pueda darse todo Él. Y este es otro punto que es necesario entender. Dios quiere una relación de amor entre 2 seres, entre Él y otro ser igual a Él. No quiere Él actuar en nosotros. Eso que quede muy claro. No quiere actuar en nosotros. ¿Qué pasaría si Él actuara en mí? ¿Habría una relación de amor? No, porque me quitaría mi individualidad. Por eso es que Jesús le dice a Luisa que el don más preciado que el Dios le ha dado al hombre es la voluntad, porque es el punto de unión con lo divino, el punto de unión con lo divino. Nuestra voluntad es como un recipiente y en ese recipiente Dios quiere poner lo suyo. La divina voluntad va a depositar en nuestra voluntad todo lo divino, los atributos, las obras, todo lo que Dios contiene, para que ahora la voluntad humana sea la que obre, no la voluntad divina. No nos equivoquemos en ese punto. No es la voluntad divina actuando en nosotros. Es la voluntad divina dándonos todo lo suyo, dotándonos de todo lo suyo, para que ahora la voluntad humana decida y actúe, pero con sus propios actos, pero moviendo a todo lo que Dios contiene. Y entonces sí, la voluntad divina se une al movimiento de nosotros. Pero no es la voluntad divina la que actúa, porque si fuera eso, vuelvo a repetir, no habría posibilidad de una relación de amor entre 2 seres. ¿Queda claro? ¿No? Es una pedagogía que Jesús lleva y al principio nos empieza a decir, mira, tu voluntad tiene que desaparecer, tiene que morir.
Tu voluntad, o sea, tiene que quedar en el sepulcro, la lápida será mi querer, o sea, debe desaparecer. Entonces uno se va haciendo a la idea. Incluso nos da una formulita muy facilita que dice, voy a cenar porque es Jesús quien quiere cenar en mí. Voy a trabajar porque es Jesús que quiere trabajar en mí. O sea, nos va acostumbrando a quitarnos nosotros, ¿sí? Pero ¿realmente no querrá que nos quitemos? ¿O querrá que quitemos nuestras obras sin Dios? Sin Dios. O sea, nosotros, cuando Adán fue creado, Adán recibe el soplo de Dios y en ese soplo, en ese influjo de Dios, Dios se pone todo él, pero todas sus cosas, ¿sí? Y ahora, en ese momento, Adán empieza a vivir y empieza a vivir con todo lo de Dios, pero es su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere. Hay dos lecturas que son muy precisas. En una dice Jesús, el trabajo de mi voluntad es dotar a la voluntad humana de todos mis atributos y de todo lo que yo soy. Y el trabajo de la voluntad humana es recibir todo eso. Pero para recibirlo necesito quitar lo que está ocupando el espacio, que son las cosas humanas que nos hemos ido llenando. Ese mundo que hemos ido absorbiendo y que lo tenemos como si fuera lo natural. ¿Sí? ¿No le parece raro que Dios desde el principio empezó a decirnos, destrúyete? Destrúyete, así, esa es la palabra. Los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Morir a uno mismo, morir a nuestros vicios, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros gustos. Desde ahí empezó. ¿Qué dijo Jesús? En toda la predicación de Jesús, ¿cuál fue su predicación? Primero, el reino. Segundo, ¿quieres venir al reino? Toma tu cruz. Tercero, si vienes, pones las manos en el arado y volteas, ya no eres digna de esto. Si amas más a tu padre, a tu madre, a tus hijos que a mí, no eres digno de mí. ¿No le parece que eso es quitar lo humano? Así es. Entonces, es un Jesús que nos va conduciendo, es un Dios que nos va conduciendo poco a poco hasta esa anulación del acto de la voluntad humana sin la unión con todos los atributos divinos. No es quitar la voluntad. Y la lectura más precisa es, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrante en el querer divino. Si eso no me está indicando que mi voluntad debe seguir viva, entonces no sé qué estamos diciendo. Claro. Y si Él quiere obrar en mí, perdón, pero entonces me voy a convertir en un muñeco, en un robot. Eso ni es decoroso para Dios, ni es apto para nosotros, porque me anula. ¿Dónde quedo yo? Pues ni posesión, porque la posesión todavía tienes tu actuar demoníaco. No, pero yo sí. O sea, para entenderlo, o sea, la posesión demoníaca vendría a ser eso, ¿sí? Y ahora la posesión divina, ¿qué sería? Sería Dios un egocéntrico que se para enfrente de un espejo y dice te amo y se pone allá y dice yo también. ¿Le parecería ser a usted una muñeca en la mano de Dios? Y Dios diciéndole te amo y rápido, yo también te amo. ¿Verdad que no?
no es desaparecer, es tener, aceptar todo lo de Dios en nosotros para que nuestra voluntad actúe con lo de Dios. ¿Sí queda? Si eso no lo entiendo, si no queda bien claro, entonces tampoco va a quedar claro lo que sigue. O sea, y se va a ir revolviendo mucho. Entonces, es ese poseer las cosas de Dios. Se nos dice, y Carla ahorita lo dijo en el taller, que Dios es totalmente infinito, siempre saca cosas nuevas de Él. Y los gozos, las alegrías, las bellezas, todo lo de Dios nunca terminará. Siempre estará cosas nuevas. Pero hay un problema, que Dios es acto único. Ya no tiene más actos. Y el acto es lo que hace que Él saque de sí las cosas nuevas. Y ahora, ¿cómo puede Dios manifestarse si no puede sacar cosas nuevas? Ese es el punto. A través de una voluntad imperfecta, bueno, eso de imperfecta es un decir, porque yo creo que es más perfecta de lo que pensamos. Porque es una voluntad que se mueve en el tiempo, que tiene la capacidad de tener múltiples actos, y que Dios poniendo todo lo de Él, entonces la voluntad humana al obrar jala a esa voluntad divina y ahora la voluntad divina puede hacer un nuevo acto, movida por nuestra voluntad. Y hay lecturas donde le dice Jesús a Luisa, ¿te parece poco que la criatura mueva a Dios? ¿Le parece poco? ¿Cómo? ¿Ay, güey? Bueno, pues ay, güey. O sea, son lecturas y son claves que necesitamos ir entendiendo para saber cuál es nuestra finalidad. Pero volvamos al reino. Jesús quiere venir a reinar en nosotros. Y ese reino que la mamá de Luisa está pasando allá, después de la muerte, ese reino y ese cielo es el que vamos a vivir aquí, que es con Jesús en nosotros. Porque a través del conocimiento, a través de estas revelaciones, de este don que nos quiere dar Jesús, lo vamos conociendo y vamos entendiendo que cada vez que yo acepte la verdad que dijo, la paso como naturaleza y lo empiezo a vivir. Por lo tanto, en ese momento estoy haciendo los actos que hizo Jesús, que ese es otro error que tenemos, porque decimos, vamos a repetir la vida de Jesús. Y uno dice, a ver, es que yo estoy manejando, esto no lo hizo Jesús. Es que yo traigo aquí mi iPhone y estoy chateando y eso no lo hizo Jesús. O sea, hay mucha incongruencia con eso. Cuando yo digo, es que es Jesús, yo estoy repitiendo los actos de Él. Es sí y no. No por esto que estoy diciendo ahorita, pero sí, ¿por qué? Porque si tengo todo lo que la divina voluntad contiene, y la divina voluntad lo contiene todo, en la divina voluntad está todo Dios, en el momento que yo actúo, que yo parpadeo, que yo digo una palabra, que yo hago un paso, que yo hago una obra, se mueve todo Dios. Y ahí se mueven todas las obras de Jesús. Por eso es que en mis actos se repite la pasión, se repite el nacimiento, se repite la encarnación, se repite su resurrección, se repite todo, porque es la divina voluntad que lo trae todo consigo, pero es a través de mi acto. Y este mi acto le agrega al acto de Jesús. Le agrega.
O sea, le vamos a dar más de lo que Él hizo. Y eso está en el Evangelio. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. O sea, es ponerle de lo nuestro, porque en una relación de amor, donde Dios me diera su amor y yo lo tomara y le dijera, ahora te lo doy, me va a decir, oye, no es voleibol. ¿Se entiende? Porque sería lo mismo, la misma pelota. Y no, Él quiere más. Y eso está en la parábola de los talentos, para todo aquel que se escandalice y que diga que Dios no es interesado. Dios quiere más. Entonces, Dios me da, yo le doy, pero le doy con lo mío. Me lo devuelve con lo mío, más parte de Él, eso nuevo que está sacando, eso nuevo que saca de cada acto nuestro, que son las creaciones nuevas, que son los cielos nuevos, las tierras nuevas, que deposita en el alma. Como un embarazo, pues sí, así es, como un embarazo. Pero es un embarazo de vida divina, como decían. Y aquí entra el punto que decían de los abortos divinos. Esa vida divina es eso ya está creado desde toda la eternidad. O sea, todos nuestros actos y el reino de Jesús en este mundo está desde toda la eternidad, pero no se ha hecho realidad en el tiempo. Entonces, mis actos que yo debería de hacer están suspendidos en Dios. Y cuando yo no lo hago conforme Él quiere, lo único que hago es le pongo un obstáculo para que no ponga su acto en mí, y entonces sería como un aborto divino. No le estoy dando la posibilidad. ¿De acuerdo? Pero ese acto ya está hecho. Nuestra vida fue vivida desde toda la eternidad. Y eso lo dice Jesús ahí en los escritos. O sea, todos los actos de toda la familia humana fueron creados por mí desde toda la eternidad. Y eso que parece una locura, también San Pablo lo dice, que fuimos creados para ejercitarnos en obras buenas creadas desde toda la eternidad. Entonces, cualquiera de dos, o San Pablo y Luisa estaban locos, o son mentirosos, o quiere decir que nuestra vida está creada desde toda la eternidad. Pero esa vida que se debe repetir en nosotros como vida divina, pero a través de mis actos, a través de mi manejar, una computadora, a través de hablar por teléfono. O sea, todo lo nuevo que hacemos debemos divinizarlo. Y ahí se repite no solo la vida de Jesús, no solo la pasión de Jesús, se repite la generación del Verbo, se repite la procedencia del Espíritu Santo, se repite la creación, se repite la redención, se repite la santificación. Es todo Dios puesto ahí, para que sepan la potencia que tiene su voluntad imperfecta. ¿Verdad que de imperfecto no tiene nada? Es la mejor, ¿cómo diríamos? El mejor ardid de Dios para lograr lo que quiso. Es el punto perfecto. Dios iba a sacar de sí todo lo necesario para manifestarse y decir, este soy yo. Pero para ponerlo fuera de Él, necesita actos. Y no tiene. No tiene. Entonces los actos humanos están incluidos en el acto único de Dios para irle dando realidad a todo lo que Dios quiso sacar de sí. Esto parece una locura, pero esto es Luisa, esto es lo que dice en Luisa y lo podemos ir sacando por los escritos. Entonces hablábamos de que el primer requisito para el reino es el conocimiento.
Una vez que está el conocimiento, ¿qué necesitamos? ¿A dónde nos conduce el conocimiento? A la confianza. Yo conozco, ahora confío. La confianza, ¿a dónde me lleva? Al amor. Pero al amor de sentir. Y ese amor de sentir, con todo lo que la memoria me trae y lo que la inteligencia puede urdir dentro de mí, eso se le entrega a la voluntad. Y ahora la voluntad es la que decide. Decide si actúa o no actúa, si lo hace o no lo hace, porque la voluntad es el motor de Dios y de nosotros. Y el amor es hijo de la voluntad, porque si el amor es un acto, ya quedamos en que es un acto, no puede ser el amor primero. Primero es la voluntad, que es la que mueve el acto. O sea, la voluntad es lo que es el motor que nos mueve y es el motor que mueve a Dios. En el momento que la voluntad dice a amar, es más, Dios no lleva en sí la palabra amar, porque si en Dios el amor es darse, lo único que hace Dios es darse y en eso es amar. ¿Sí? No lleva la mentalidad de amar, lleva la mentalidad de darse. No limitado. Exacto, nosotros limitamos ese darse de Dios. Dios no puede entrar en un lugar que está ocupado por todo lo nuestro. Por eso Jesús es tan exigente. Y a veces decimos, ay, qué exigencia de Jesús. Dice, no tolero ni siquiera la sombra de un acto de voluntad humana, ni siquiera la sombra, ni un átomo. Y uno dice, ay, se pasa. No se pasa, porque Dios se quiere dar todo. Dios se quiere dar todo. Por lo tanto, quiere que nosotros lo recibamos todo. Y el infinito, que Dios es infinito, no cabe donde haya algo, porque Dios lo ocupa todo. Y si hay lo más pequeñísimo, Dios ya no puede entrar ahí porque eso le estorba para entrar todo completo. Por eso es que necesitamos llegar a nuestra nada. Pero la nada de ese punto de actos de voluntad humana sin la unión con la voluntad divina. Bueno, con esto tenemos más o menos un camino y vamos entendiendo qué es el reino de Dios. Si ese reino de Jesús lo hacemos realidad aquí en la tierra, porque para eso fue dado todo eso, entonces en ese momento nosotros empezaremos a hacer una realidad el decreto de Dios. Todo está cumplido aquí. Y eso es lo que Dios espera para extender su reino. Porque todos estamos diciendo, ay, que ya se extienda, que ya se propague, que todos vivan. Y la pregunta es, ¿y qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¿Mm? No, y aunque oraran. O sea, Jesús nos dice que el ejército para vencer todo el mal que hay allá afuera, todo lo que está pasando ahorita, toda esa serie de distorsiones que está habiendo, como ya dijimos, social, político y religioso, todo este caos que hay en el mundo tiene que ser derrotado. Porque es el enemigo, es Satanás, el que está motivando todo esto, porque su única finalidad es quitar a Dios de este mundo. Esa es la única finalidad. Y para quitar a Dios de este mundo se vale de 1000 cosas. Bueno, ¿y qué lo va a vencer? Que se vayan a parar ahí con una pancarta diciendo no al aborto, sí a la vida.
o porque se vayan a bloquear una carretera o alguna en la Cámara de Diputados. Perdón, pero eso no sirve. Entonces, el ejército para derrotar a eso son las verdades divinas, estas verdades. Pero es un ejército que no tiene armas. Y esas armas son los actos de las criaturas que viven en la divina voluntad. Son los actos de las criaturas que viven en la divina voluntad. Por lo tanto, ¿sobre quién recae la responsabilidad de enderezar el mundo? Sobre nosotros. Y todos estamos esperando, y es una buena acción. No digo que no. No estoy en contra de esto, pero sí quiero que quede muy claro. Miles de actos de reparación. Qué bueno, bendito sea Dios, porque realmente Jesús en su corazón, María, el Padre están gravemente lesionados por nuestros actos. Pero son reparaciones humanas que en realidad no conllevan un verdadero alivio a la divinidad. ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué nos dice Jesús en las horas de la pasión? ¿Qué quiere? Almas, quiere almas, almas. Hija, dame almas. Bueno, ¿y cómo se pueden obtener las almas? Como Luisa tomaba la sangre de Jesús, los sufrimientos de Jesús, y los llevaba junto con María a todo el mundo, a los enfermos, a los agonizantes, a los pecadores, a los que estaban a punto de pecar, a los que estaban a punto de caer en el infierno, o sea, para redimirlos. Pero era Luisa llevándolo, no diciéndole a Jesús, oye, derrama tu sangre sobre de ellos. No, era tomo y llevo. Tomo y llevo. Que eso es lo que la criatura puede hacer cuando tiene la divina voluntad, cuando tiene todo lo de la divina voluntad en ella. Ahora la criatura se extiende y actúa en el ámbito eterno, no en el ámbito temporal. Eso es reparar. Reparar es llegar, tomar, actuar junto con él y pedirle a María. Podemos pedirle, no sé, a los ángeles, podemos pedirle a Luisa, podemos pedirle al Padre Celestial, porque a final de cuentas el Padre y el Espíritu Santo están en el querer divino, y ese querer divino es el que se está moviendo a través de la criatura. Esas son reparaciones, y eso es lo que va a vencer al enemigo. Y si se van al Apocalipsis, verán que el jinete que sale con la bandera de victoria, el jinete en el caballo blanco, vence al enemigo con una espada que sale de su boca, una espada de 2 filos que sale de su boca. ¿Qué será? La palabra. ¿Y llegará Jesús a decir su palabra? La va a decir a través de ustedes. La va a decir a través de ustedes. Y dice Jesús en los escritos de Luisa, nosotros lo podemos hacer todo, pero nos agrada hacerlo a través de la criatura. Para eso fuimos creados, para vivir el reino, no para vivir la vida que estamos llevando. Entonces, ojalá que esta idea permee un poquito en sus mentes, porque a partir de mañana empezaremos a ver qué es vivir el reino de Dios en la tierra. Los actos de reparación siempre son agradables. Imagínese a un enfermo en completa inanición. Ha estado sin comer X cantidad de tiempo. Y usted llega y amablemente le va a dar de comer. Y ahorita le da una cucharadita y se va y va a hacer sus cosas, va a hacerse, en la noche se va a una fiesta, regresa, se duerme y al otro día llega y le da otra cucharadita. ¿Qué le va a pasar? ¿Le agradará? Por supuesto que sí, porque está empezando a comer, pero ¿será benéfico? No.
porque no está llegando al punto de la reparación completa. Por eso, la reparación completa es rehacer a la humanidad ante Dios. La reparación completa es tomar a esta mujer, que es pecadora, bueno, es un decir, es totalmente pecadora, es de lo peor, y para Jesús es un dolor. Entonces usted en la divina voluntad puede tomar los actos de ella, rehacerlos en la divina voluntad y entregárselos para repararlo. Y al mismo tiempo, las gracias que Él va a sacar por eso, usted se las tiene que dar a ella, se las tiene que dejar a ella y que ella decida si las toma o no. Pero eso es reparación. El nada más ir y rezar y el pensamiento, el recuerdo, el deseo de aliviarlo es bueno, sí, Él lo toma como bueno, pero no tiene esta potencia. Y si son actos así aislados, tampoco tiene esa continuidad, ¿sí? Y me la va a dejar pecadora. Entonces, creo que con esto, vuelvo a decir, tenemos una idea más o menos de lo que es este reino que Cristo quiere que vivamos aquí. Es su vida en nosotros, pero esa vida entendida así. Y una vez que la tenga entendida de esta manera, aún en el cuerpo se fundirá con nosotros y ahora sí actuará junto con nosotros. ¿De acuerdo? Porque esta fusión es también en el cuerpo, no es nada más en el alma, es también en el cuerpo. Es vivir el cielo de la humanidad de Jesús. Ese cielo lo está usted empezando a vivir ahorita, que es conociéndolo. Ahora, ¿cómo lo va a vivir? Cuando lo adopte como vida propia, cuando todos sus actos, todo lo que usted haga, con todo lo divino que la divina voluntad le ha puesto a usted, usted encamine sus actos, sus pasos, sus obras, sus latidos, todo para esas dos finalidades. Darle a Dios la gloria, el amor que la familia humana no le ha dado, darle a Jesús la reparación que Él merece y llevarle a las almas todas las gracias que ellos van a dar. Y nuestra primera obligación es con Jesús, no con el Padre. O sea, Jesús reparó al Padre, pero a Jesús nadie lo ha reparado. Entonces ahora nosotros necesitamos reparar a Jesús y ahora junto con Jesús reparamos al Padre. Así es. No había pasado. Por eso Luisa dice al final que aunque no estaba en sufrimientos, no había pasado por el purgatorio, pero su gloria o su felicidad era como a la mitad, porque todavía le faltaba llegar al cielo de la... Sí, pero no nos ponga a todos, ¿eh? Pero, o sea, ¿tendremos que ir al purgatorio? Sí. Si es que tenemos... Todo lo que llevemos de humano, tendrá que pasar por el purgatorio. Lo que llevemos de humano virtuoso en grado extremo, a lo mejor exentamos el purgatorio, ¿sí? Porque aunque no le hayamos dado vida a la vida divina en nosotros, pero le estamos dando lo que Él pidió antes. Y eso siempre y cuando no conociera, pero ya conoce.
yo diría que debería de estar más tranquila. A menos que quiera seguir acumulando deudas, pues entonces ya es su problema. ¿Y ahora se entiende cuáles son las deudas del Padre Nuestro? O sea, porque el Padre Nuestro decía, perdona nuestras deudas. Esas deudas son deudas de vida divina. ¿Sí? Deudas que el hombre no podía pagar. Así es. Entonces, resumiendo ya para irnos a acostar. O sea, el reino de Dios se divide en dos. El reino de Dios en la tierra y el reino de Dios en el cielo. Reino de la humanidad de Jesús y el cielo de la divinidad. El cielo de la humanidad de Jesús es conocerlo, ¿sí? Conocer todo lo que es, todo lo que hizo y todo lo que nosotros podemos tener de Él. Y no solo eso, sino repetir su vida. ¿Mande? El adextra, que sería en la humanidad de Él, ¿sí? Y luego, una vez habiéndolo conocido, habiéndolo gozado, habiéndolo ya, ¿cómo diríamos?, absorbido en nosotros, entonces pasar al cielo de la divinidad. Y eso también lo dijo San Pablo. San Pablo dice que al final, cuando Jesús haya sometido todo a Él, Él mismo se someterá a aquel que todo lo sometió a Él, para que Dios sea todo en todos. O sea, ese es el final de la familia humana. Cuando todos vivamos ya en ese ambiente de divinidad, en el adintra de Dios. Uy, ahora sí me hizo una pregunta así medio. Olvidémoslo, no tiene importancia. No sabría decirle. O sea, yo pienso que en el momento que vivamos fundidos totalmente en la divinidad, estaremos no solo viviendo el reino de Cristo, el cielo, ese cielo de Cristo aquí, sino estaremos participando también del cielo de la divinidad, porque al final de cuentas, ¿dónde vivía Cristo? En la divinidad. Entonces, una vez que lo hayamos absorbido totalmente nosotros, lo más probable es que estemos también viviendo el cielo de la divinidad. Eso no lo dice en ningún lado. Que yo me acuerde, no está en ningún lado. O sea, pero deberíamos de ser humano divino. No se lo olvide, o sea, somos imagen y semejanza de Cristo, hombre Dios. Y esa unión que hay entre la voluntad humana y la voluntad divina es la misma que Cristo tenía, esa es la misma que nosotros debemos tener. Cristo hizo la redención con su voluntad humana, no con la voluntad divina. Unida a la voluntad divina, ¿sí? Pero fue su voluntad humana la que venció todo. Fue la que venció el pecado, fue la que nos redimió. Si lo hace la divina, pues no tiene realmente chiste y no nos hubiera llegado. Bueno, que duerman bonito.